Exacto. Bueno, vamos a conversar a continuación acerca de otro tema, es sobre los riñones y la presión alta. ¿Qué sucede acá? ¿Qué fue primero, el gallo o la gallina? Porque estas se afectan el uno a la otra, por eso vamos a conversar esta mañana. Efectivamente, cuando uno padece presión alta se afectan los riñones, y si padece los riñones tiene que ver con la presión. Nos acompaña el doctor Francisco José Carvajal Piedra, a quien le damos los muy buenos días. Doctor, ¿cómo amaneció? Bienvenidos, bienvenido. Buenos días. Sí, es un gusto para nosotros tenerlo en su casa y que usted se sienta como en casa, y por eso nos dice Está bienvenidos. muy bien. Doctor, vea, ¿cuál es la relación entre la presión alta y los riñones? Ok, bueno, tenemos que entender, tal vez entender las dos definiciones de cada enfermedad para entender un poquito la relación. Se entiende con presión alta o hipertensión arterial como una enfermedad que produce una tensión aumentada sobre las paredes de las arterias. Entonces, cuando existe en el tiempo de manera sostenida un aumento de la presión arterial, se pueden dañar las paredes de esos vasos sanguíneos y generar un daño en órganos específicos. Uno de esos órganos es el riñón. Entonces, ese es un mecanismo por el cual la hipertensión va a afectar el riñón. Por otro lado, la enfermedad renal crónica, si hablamos en un aspecto que se prolonga en el tiempo, la enfermedad renal crónica sí se puede dar por distintos factores. Y la definición de ella es la pérdida gradual, insidiosa e irreversible de la capacidad que tienen los riñones para eliminar los desechos líquidos y algunas sustancias del organismo. Qué interesante. Cuando una persona padece de presión alta y llega a un punto en que tiene esa presión demasiado elevada, ¿cómo afecta esto a los riñones? O sea, ¿cuál es la relación que hay ahí directamente? Ok, como te decía, existe daño en las paredes de los vasos sanguíneos y el cuerpo de una forma adaptativa para defenderse hace que esos vasos sanguíneos chiquititos del riñón se hagan más pequeños. Entonces, cuando sucede eso, se empieza a dañar la estructura que filtra, la estructura funcional que filtra la orina y que filtra la sangre y que nos permite producir orina. Entonces, una vez que dañamos un órgano tan importante como el riñón, perdemos la capacidad de regular la producción de algunas sustancias que nos ayudan a mantener la presión bajita. Entonces, es un ciclo. Es un ciclo, exactamente. Entonces, si nosotros no controlamos a tiempo y no identificamos a tiempo algunos factores en las personas, probablemente sí llegaremos a darnos cuenta en el transcurso del tiempo y a veces de una forma irreversible que existe un daño importante. Doctor, entonces, ¿cómo debe estar la presión? Ok, las cifras meta de la Asociación Americana del Corazón en el 2025 estableció cada vez se han vuelto un poquito más estrictos. Antes se decía que si usted tenía 80 años y andaba la presión 180, por ejemplo, era una presión esperable porque tenías 80 años. En realidad nos dimos cuenta con estudios que cada vez estaban saliendo más pacientes con enfermedad renal crónica asociado a un pobre control de la presión. Actualmente se dice que las presiones por debajo de 130/80 son las presiones normales que deberíamos tener. Sin embargo, de 120 a 130 ya existe una alarma en el cuerpo. Entonces, es importante siempre el control médico para detectar de forma oportuna este tipo de alteraciones, porque no tenemos cómo darnos cuenta, porque muchas veces no sentimos nada. Ese es el problema. Doctor, ¿el riñón funciona con presión? El riñón parte de las funciones, el riñón tiene varias funciones. Es interesantísimo porque tiene una función de excreción de desechos, pero también tiene una función hormonal. La función hormonal ayuda a regular la forma en la que excretamos algunas sustancias, pero también nos ayuda a producir sustancias que nos ayudan a relajarnos, a relajar los vasos sanguíneos y que los mantienen relajados. ¿Cuáles? En condiciones de hormonas, renina se llama la hormona. Además produce otra hormona que se llama eritropoyetina, que tiene que ver con la salud de la sangre, y además existen otros precursores de la vitamina D que también están involucrados, que nacen en el riñón y que afectan inclusive la salud del hueso. Doctor, entonces, ¿en qué momento ya uno dice, uy, cuidado, esto es una urgencia hipertensiva? Ok, hay que definir muy bien qué es una urgencia y qué es una emergencia hipertensiva y cómo se maneja. Una urgencia hipertensiva es cuando tenemos nuestra presión arterial
mayor a 180 la sistólica y mayor a 120 la diastólica. ¿Qué significa esto? Que son presiones en las cuales estamos sometiendo al organismo a mucho estrés, y no solo riñón, pero en el caso particular que nos atiende hoy, sí puede haber mayor daño en las estructuras vasculares chiquititas que tiene el riñón y de esa forma afectarlo. Una emergencia hipertensiva abarca las mismas cifras de presión arterial, sin embargo, la diferencia es que en ese momento existe una gran amenaza de crisis al sistema nervioso central, o al corazón, o en sí al riñón. Doctor, vea, yo voy a robarme una silla de la otra entrevista para Eso, Mari. que usted me haga un favor y me tome la presión para ver cómo está la situación y que nos diga también cómo se hace esto y cómo podemos saber si estamos pasando por una situación. Ok. Bueno, idealmente la forma ideal de tomar la presión sería con el paciente sentado. Efectivamente, los pies deberían estar reposando en el suelo. La espalda debería estar pegada a un respaldar alto. La persona debería estar en ese momento sin ningún tipo de estrés. Debería, inclusive si tenemos ganas de ir al baño, sería bueno ir al baño antes de tomar la presión arterial. Y por lo general se pide que se coloque a la altura el brazo más o menos del corazón. ¿De acuerdo? Nosotros utilizamos, bueno, podemos utilizar el tensiómetro tradicional o utilizar este tipo de tensiómetros, que lo que hacen es, se coloca esto en el brazo y se dirige hacia la arteria principal, que nos, perdón, está al revés. Está al revés. Sí. Así que es. nos va a dar la lectura adecuada de la presión. Usamos la anatomía para buscar más o menos por dónde pasa la arteria radial, la arteria braquial, perdón, y se talla. Ajustamos acá, el paciente muy relajadito, y Eso, Mari, así me gusta, estar relajada. ahí procedemos a hacer la toma. Pero le da el síndrome de la bata blanca. Pero yo veo esa carajalla como por 160. Cancelado. Es importante, bueno, los factores ambientales son muy importantes. En realidad se procura que siempre sea en un ambiente tranquilo, en un ambiente en el que el paciente ojalá esté aislado del resto de medios, pero esta toma de presión es importante estarla haciendo. Si usted sospecha o si le ha salido la presión por ahí de 130-80, empezar a hacerlo de una forma ambulatoria. Controles de presión cada semana, o sea, cada día durante una semana, se puede hacer 1 o 2 veces. Sin embargo, en algunas ocasiones, el paciente más bien por la ansiedad y la preocupación se toma la presión varias veces en un día y eso más bien da lecturas erróneas. Sí, porque me imagino que se estresa, comienza a preocupar a la persona. Doctor, digamos, por ejemplo, bueno, ¿cómo está la presión de Maricris? Está súper bien, en realidad está 113/73. Hablábamos de una meta que esté por debajo de 130/80. Entonces, ¿me la juego todavía? Se la juega y no son, creo que evidentemente esta no es una condición que a usted le estrese. Eso es algo bastante bueno. Doctor, bueno, ahora, dicha, ¿verdad? si por ejemplo la presión de Maricris hubiera salido alta, ¿hay algún síntoma que podamos detectar, no sé, en la orina o algo por el estilo, como para que usted diga, ay, esto es un problema, esto es una relación? No tanto. Mira, los síntomas aparecen cuando hay síntomas asociados a hipertensión. Podríamos tener un poquito de mareos, podríamos tener un poquito de visión borrosa, dolor de cabeza. Sin embargo, no debería haber mayor cosa. En la orina se empieza a notar cuando ya hay afectación renal. Cuando ya es tarde. Y podríamos, exactamente, ya podríamos ahí empezar a fijarnos. Por ejemplo, después de que orinamos, si se ve mucha espuma, porque la espuma en la orina es un indicativo para nosotros que podría haber un problema renal. Vieras que don Eli le quiere preguntar por qué al papá que está en cama, a veces las presiones se le bajan entre 100 y 60 y a veces se le baja un poquito más. Tiene 89 años, pregunta si esto está bien. Ok, con respecto al adulto mayor, muchas veces existe una demanda disminuida de medicamento. O sea, muchas veces regulan la presión arterial y muchas veces más bien tenemos que retirar medicamento. Si estamos hablando de un paciente octogenario que está encamado, probablemente la necesidad de manejar esa presión de una forma agresiva va a ser menor. Entonces, más bien, de pronto, la recomendación para él sería que consulte con su médico para que valore de una forma integral si es necesario disminuir los tratamientos que tiene. Ahora, doctor, una persona, ¿verdad? Ahora estábamos hablando de la presión, pero una persona que salga con presión alta, ¿cuántas veces al día debería tomarse esa presión? Volvemos a la pregunta más bien anterior que me hiciste. Esto, digamos, las guías recomiendan podrían hacer un par de veces al día durante una semana, o bien
días salteados a horas distintas durante un periodo mayor. Horas distintas. Ajá. Eso nos ayudaría a perfilar en qué momentos el paciente está presentando cifras de presión arterial más altas. Hay personas inclusive que manejan cifras de presión arterial más altas durante la noche, mientras están dormidos y no se dan cuenta. Entonces, hay exámenes en este momento que se llaman monitoreos ambulatorios de presión arterial que nos ayudan a detectar en el paciente estas alteraciones, inclusive durante su periodo de descanso. Doctor, si uno anda haciendo mandados, si llega a la casa y se toma la presión, o estaba haciendo ejercicio, barriendo y se toma la presión, eso puede tirar un resultado erróneo. Hay que serenarse antes. Hay que tratar de reposar un ratito, estar tranquilos de 5 o 20 minutos, dependiendo del paciente y de las patologías que tenga de fondo. Pero sí, digamos, no es lo ideal que si estamos en medio de la itinerancia, hacer un control de presión ambulatorio para definir un diagnóstico no sería lo mejor. Doctor, vea lo que nos dice Katy en nuestro Facebook, que si un paciente con dolor crónico se le tiende a elevar la presión cuando el dolor se altera. Claro, el dolor hace que nosotros produzcamos sustancias de defensa y esas sustancias de defensa que se dan por la glándula suprarrenal empiezan a elevar la presión arterial. Puede dar elevación de la presión arterial y puede dar también cierto grado de aumento en la frecuencia cardíaca. Algunas veces la persona lo percibe como una palpitación también. Está preguntándole M porque ella tiene 48 años y pasa inflamada las articulaciones. De hecho, el dedo gordo se le suele inflamar. También le da a veces visión borrosa, dolor de cabeza y siente un calor en la cabeza terrible. Ella pregunta, ¿estos son síntomas de presión alta? Ok, los dolores articulares siempre hay que estudiarlos en ese contexto. Ahora, relacionado a lo que estamos hablando, los otros síntomas que me contaste sí podrían estar relacionados con un aumento de la presión arterial, que podría ser sostenido o podría ser algo transitorio también. Doctor, vea lo que nos dice Margarita. Dice que tiene un nieto de 9 años, que su orina es muy oscura y con un olor muy fuerte. ¿Qué podría ser? Ahí, en el contexto de ese tipo de paciente, lo mejor sería identificar si existe alguna otra condición asociada, alguna infección o que haya poca ingesta de agua, que sería una de las causas también de daño del riñón. Sería como la recomendación. Sí es cierto que hay enfermedades genéticas que podrían producir problemas en los riñones. Hay condiciones como poliquistosis renal que puede producir alteración en la función renal, pero no es algo que se dé tan frecuente. Entonces uno no lo pensaría en un muchachito de 9, 10 años. Doctor, vieras que Carla le está pasando algo muy curioso porque ella padece de la presión, pero también tiene un daño en los riñones. El tema es que ella padece de presión baja. Entonces pregunta que por qué, si normalmente sería al revés, presión alta, daño en los riñones. A ver, tenemos que recordar que, digamos, los problemas renales no siempre son consecuencia de una hipertensión. No pasa nada, tranquilo. No siempre son consecuencia de una hipertensión. Los problemas renales podemos tenerlos desde el punto de vista genético, ¿verdad? Como lo mencionamos ahora. Exactamente, podría haber algún daño estructural que esté haciendo que ese riñoncito sufra, por ejemplo. Podríamos estar bajo la influencia de algún medicamento que esté haciendo que la presión suba de forma transitoria. Entonces, siempre es bueno como identificar la causa y tratar, digamos, casos particulares como este, mejor que sean valorados por el médico. Doctor, nos dice Mari que a ella le dan muchos dolores de cabeza y dice que el dolor se le viene del cuello hacia el brazo, que si será la presión. Cuando existe la presión muy alta, podría darnos síntomas de alarma. Estábamos hablando al principio de la entrevista donde teníamos presiones entre 180 sobre 120 y la aparición de algunos síntomas acompañantes deben encendernos una alarmita. Nosotros tenemos que estar siempre atentos a que no haya problemas en el corazón o que no haya manifestaciones neurológicas pensando en un evento cerebrovascular. Entonces, en el caso, la recomendación ahí sería que en el caso de que se presente la alteración, mejor consulte inmediatamente un servicio de urgencias para que sea valorado. Muy bien. Doctor, nos quedaron una cantidad de preguntas acá, pero se nos acabó ahorita el tiempo. Usted se queda contestándolas, por favor. Feliz de la vida. Ay, muchas gracias, mi amor. Doctor, Gracias un placer, gracias por venir, ¿verdad? Gracias. El doctor se llama Francisco José Carvajal Piedra, nos vino a hablar sobre este tema. Charlene López y don Rafael Pérez Zárate. Muchísimas gracias, compañeros, y ahora vamos a hablar de un tema de salud que es bastante preocupante y los dos tipos de grasa que existen, que es la visceral y la subcutánea. La visceral rodea los órganos y es sumamente peligrosa: el páncreas, el hígado, los riñones, y la subcutánea es esta grasita que tenemos así como el pellejito saludador, ¿verdad? Esa misma. Que uno puede tocarlo.
Vamos a entender estas diferencias y a saber cuál es la que no hace mucha gracia. Gabriel Maderiz es médico. Doctor, muy buenos ¿Qué tal? días, ¿Cómo están, bienvenido. chicos? Un gusto. Y nos va a ayudar a liberarnos de esta grasa tan dañina, doctor. ¿Cuál es el papel de la grasa en el cuerpo? Buenos días. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y vamos a empezar a romper también miedos, porque cuando hablamos de grasa, la gente se asusta bastante. Importante, ¿qué es la grasa? Y la grasa obviamente está en nuestro cuerpo con una función específica. Claro. Es un nutriente esencial. Cuando hablamos de nutriente esencial, quiere decir que es algo que es bueno, que genera efectos positivos en nuestro cuerpo y por ende, evidentemente, el consumo de los ácidos grasos no es malo. Estos ácidos grasos, lo importante es saberlos consumir y sobre todo cuando nosotros tenemos una ingesta de ácidos grasos más grande del gasto que nosotros tenemos a nivel energético, es cuando empieza a acumularse, chicos. Claro. Entonces, es donde empezamos a notarnos, exactamente lo que hablamos ahora, es donde empezamos a notar aumento de tamaño, aumento de circunferencia abdominal, grasita localizada que estábamos hablando ahora. Pero los ácidos grasos o las grasas en sí, bien medidas, no son malas. Ok, ahora, ¿cuál es la grasa que se queda en la parte subcutánea, que es lo que hablábamos de los rollitos, y cuál es la que se va a los órganos? Claro, con todo gusto. Vea, el tejido subcutáneo, para que lo entendamos en casita, de manera más sencilla es lo que está entre la piel y el músculo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos entre piel y músculo, es lo que usted, como dijo ¿Celulitis? ahora, ajá, exactamente, un poquito de celulitis, pero también los pellejitos que nos podemos cuelgan. pellizcar, exactamente esos tejidos subcutáneos. Lo ideal es que nosotros manejemos un nivel de ácidos grasos o de tejido adiposo a nivel subcutáneo normal, porque también tiene funciones. Nos ayuda en la termorregulación, en la temperatura, nos protege los órganos y también genera efectos hormonales, etcétera. Hagamos la distinción, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre la grasa que se queda debajo de la piel que usted mencionaba y la que rodea los órganos? Es totalmente diferente, o sea, ambas son grasas, pero la grasa visceral es la que se encuentra dentro de la cavidad abdominal, rodeando órganos importantes como por ejemplo hígado, páncreas, intestino, etc. Y evidentemente la grasa visceral es la que más afecta de manera negativa a nuestro organismo porque puede hacer limitaciones de las funciones de los órganos que está rodeando. ¿Cómo reserva el cuerpo este tipo de grasa? Porque también necesitamos grasa para que él funcione. Somos una máquina. Por supuesto, lo que hablábamos anteriormente. La grasa usted la consume para que la gaste. Hay ácidos grasos o lípidos que están de reserva, pero están para temas de, por ejemplo, de emergencias. Un ejemplo, déficit calórico, que usted no ha comido. Entonces, esa grasa empieza a gastarse un poquito con el fin de que dé tiempo para que podamos comer nuevamente. Claro. Doctor, ¿cuáles tipos de grasa hay? Porque, por ejemplo, ¿por qué esa grasa se va ahí al órgano? Justo como lo estamos viendo en pantalla. Ok, cuando hablamos de tipos de grasa, lo que vamos a hablar justamente es el tipo o la localización donde se acumula, porque la grasa siempre viene siendo una estructura similar. Entonces, grasa subcutánea es la misma grasa visceral. Lo que pasa es que se hace liberaciones de sustancias, por ejemplo, antiinflamatorias, citotoxinas, etcétera, que pueden liberar esta grasa y evidentemente nos va a generar más efecto negativo en las vísceras. Más, por ejemplo, no sé si han escuchado el tema de hablar de hígado graso, que Sí, la gente claro. es muy común No, que y lo lastimosamente ahora eso está muy de moda. mencione. Está bastante de moda, sinceramente, y eso se asocia mucho. Primero, hay una disposición genética que puede claro. estar favoreciendo un poquito a diferentes personas, pero también existen patrones de mala alimentación y sedentarismo que pueden ser factores que llevan a que se haga este nivel de hígado graso que puede terminar en cosas muy, muy, muy complicadas, inclusive graves para las personas. Doctor, ahí lo tenemos en pantalla, Claro. exactamente a dónde es que se aloja esta grasa visceral. Y si lo vemos de esta manera, es sumamente preocupante. Sí, como podemos notar en la imagen de la derecha, ¿ok? Podemos ver. Si vemos, comparamos izquierda-derecha, la parte de la izquierda se ve totalmente limpio, no se ve un tejido amarillo, ¿ok? Entonces, si vemos la parte derecha, vemos ese montón de tejido amarillo, que eso es grasa que se localiza. Por ejemplo, si lo vemos, está en todas las paredes del abdomen, entonces podemos estar comprometiendo funcionamiento hepático, funcionamiento gástrico y funcionamiento intestinal, que es lo más factible. O también podemos estar afectando órganos importantes como el páncreas, produciendo resistencia a insulina, produciendo aumento de niveles de glucosa en sangre, aumento, ahora el doctor estaba hablando de la presión arterial, esto también es parte de un factor para que se dé la hipertensión. Doctor, en esta imagen vemos que en la parte de arriba de los pulmones y el corazón están, ¿verdad?, sin nada de grasa. Correcto. ¿A cuáles órganos sí se le pega esta grasa de la que hablamos? O sea, no se pueden excluir, porque también puede haber, por ejemplo, órganos intratorácicos como pulmón, como corazón, que puede estar rodeado de grasa, pero es una grasa normal que tiene que tener para un tema de protección. Claro. Pero a nivel
propiamente intraabdominal, el hígado es uno de los órganos más afectados, el páncreas es uno de los órganos más afectados y la parte intestinal. Por eso es que decíamos, por ejemplo, ¿qué pasa con el hígado? El hígado normalmente nos ayuda a metabolizar todo lo que nosotros consumimos. Claro. Yo digo que es como el despacho de nuestro cuerpo. El carburador. Exactamente, esto va para un lado, esto va para el otro y esto no sirve, se desecha. Entonces el hígado normalmente empieza a acumularse de grasa y va produciendo unas afectaciones histopatológicas que se conocen como, por ejemplo, fibrosis. Entonces el hígado empieza a endurecerse y la función hepática empieza normalmente a disminuir y el paciente puede tener alteraciones, por ejemplo, una cirrosis hepática. Bueno, ya nos habló de esto ahora, en el tórax, digamos que en los intestinos, ¿cómo afecta esta grasa? Normalmente lo que puede hacer es generar liberación de sustancias inflamatorias. Puede inflamar lo que es la parte del intestino o bien, más bien, comprimir las estructuras y producir alteraciones, por ejemplo, de mala absorción de nutrientes, todo su funcionamiento va a estar. Y otra cosa importante, estas grasas muchas veces también pueden derivarse y al no gastarse se acumulan en la sangre y viajan por las arterias y pueden producir alteraciones como, por ejemplo, infartos o eventos cerebrovasculares. Vea lo que nos pregunta doña Isabel, ¿qué sucede cuando la presión menor es alta y la mayor está normal? Y la presión se puede prevenir sin medicamentos, doctor. Sí, eso normalmente puede estar asociado a patrones de sedentarismo o de mala alimentación. Normalmente cuando solo hay una cifra de presión arterial elevada, no se puede clasificar como en sí una hipertensión estable, una hipertensión esencial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pueden haber patrones. Por ejemplo, sí es recomendado que si eso pasa, se haga un chequeo a nivel electrocardiográfico, que se haga un electrocardiograma para ver el tamaño del corazón, la consistencia y si hay alguna afectación, porque también puede indicar que hay algún problemita a nivel, por ejemplo, de válvulas cardíacas. Ok. Una persona que tenga tal vez un poquito más de pancita indica que tiene la grasa visceral aumentada. Sí, por supuesto. Hay una de las cosas más importantes que es la circunferencia de la cintura. Eso es un parámetro que normalmente a veces la gente no entiende o no conoce tanto. Como médicos tenemos que, por ejemplo, para evitar enfermedades cardiometabólicas, la circunferencia de la cintura es un parámetro importante. Si la persona se dice que normalmente su diámetro de cintura es mayor de la mitad de su tamaño, podemos sospechar de que puede tener alteraciones de acúmulo de grasa en sus vísceras. Mayor de la mitad de Mayor su tamaño. de la mitad de Esa es la su medida. cintura. Ese es el estándar, digamos, para saber si usted está enfermo o no. Se puede definir que eso es lo que a usted le hace sospechar de que ese paciente hay que vigilarlo. Recordemos que la grasa visceral, chicos, no se ve a simple vista. Claro. Necesitamos estudios importantes para poderla medir. Por ejemplo, un ultrasonido es lo más esencial. Ahí nosotros podemos notar qué tanta grasa visceral existe o también hay parámetros que lo pueden orientar un poquito, como es la parte del índice de masa corporal, que define la escala de nutrición propiamente de una persona para saber si está en desnutrición, si está en un grado de obesidad, grado 1, 2 o 3. Pero es importante prestarle atención a la circunferencia de la cintura. Uy, uy, qué torta, doctor. Usted ahora mencionaba hígado, mencionaba riñones e incluso el intestino. ¿Cómo afecta esta grasa a que funcionen correctamente los órganos? ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo que estábamos mencionando anteriormente. Se hace una liberación de sustancias antiinflamatorias, inclusive eso lo que hace muchas veces es inflamar el órgano que está afectado. Por ejemplo, el hígado. El hígado normalmente cuando tiene un acúmulo de grasa, esos procesos inflamatorios que están saliendo de la grasa, también pueden salir enzimas y hormonas. Eso va a aumentar el tamaño del hígado a un punto en que el hígado puede aumentar y ya no puede, por decirlo así, funcionar adecuadamente y empieza a endurecerse. Rafa, entonces cuando ese hígado empieza a endurecerse, va a llegar un proceso en el cual el paciente literalmente puede tener una disfunción, una insuficiencia hepática y el hígado no va a funcionar. Entonces, sumamente delicado. Él es el doctor Gabriel Madrid Aguilar. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto, espero que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Vean, en el tipo de grasa, vamos a pasar a ciática o lumbago. Uy, uy, uy. Tema, vamos a ver. Es más, Maricris, ¿a dónde está? Yo ya aquí casi llego. Aquí estoy. Venite para que hablemos de nuestros dolores y los suyos también. ¿A usted qué le duele? ¿Será que le duele acá la ciática, el lumbago? ¿Qué será? Ese dolor que se aloja acá, si se irradia hacia el glúteo y la pierna, podría ser que sea la ciática. Si se queda acá y se viene a vivir aquí, podría ser que le duela el lumbago. Rafa. Porque es que a mí me duele. Yo a veces lo veo como de lado. ¿Verdad? Como que necesito estructurarme la otra mitad. Como de lado. Más o menos. Le presento al doctor Alexander ¿Qué tal, Lin. doctor? ¿Cómo le va? Buenos días.
Él es ¿Cómo le va? médico, es Maricris. especialista en dolor y en paliativos. Está aquí para apoyarnos y también para Curarnos. ayudarnos con esos dolores de espalda que tanto nos aquejan. Bienvenido. Doctor, ¿cómo identificamos si el dolor es producido por la ciática o por el lumbago? Bueno, eso es una de las preguntas básicas que uno debería hacer, porque ya sea el dolor ciático o sea el dolor lumbar, pertenece a la clasificación de dolor de espalda baja, ¿verdad? Ajá, aquí. Entonces, tenemos espalda alta, espalda baja, y las causas son totalmente diferentes, porque la columna es todo, ¿verdad? Y yo creo que hoy contamos con la dicha de tener un modelo. Sí, aquí Claro. está Pasemos Kenneth a con Kenneth. nosotros. Kenneth. Venga, para que Ah. nos explique, Pasa adelante, doctor, Kenneth. ¿dónde está la lumbar específicamente? Correcto, entonces eso vamos a hacer que de la espalda, ¿verdad? Ok. ¿A Repasar dónde la un lumbar? poquito, ¿verdad? La lumbar técnicamente está como por acá, Ok. ¿verdad? Pero vamos a aprovechar explicarle una vez cómo está la columna. La columna comienza con la parte cervical, comienza con C2, C1 no se ve tanto, el C2 termina en el C7 donde hay una gran protuberancia. Este también es una columna, cuello también es columna. Aquí. Y luego llega a la parte del tórax, que son 12 segmentos torácicos, para seguir con 5 segmentos lumbares, y luego está la parte sacra y la parte coxis. La colita. La colita. La espalda baja comienza más o menos desde aquí hacia abajo. No vaya a ser como algunos pacientes que me dicen, doctor, me duele la parte lumbar. Y yo digo, ¿qué parte? Y me dicen, acá. ¿Verdad? Eso, porque son totalmente otras causas. Eso tiene que ver con causas torácicas, cardíacas y pulmonales, ¿sí? Y luego aquí viene la parte lumbar. Entonces, el dolor lumbar básicamente es acá, pero si usted comienza a tener la parte sacra y coxis, yo creo que eso no es técnicamente una lumbalgia. Hay que buscar otras causas, porque las vértebras lumbares son acá, sacro, coxis acá, y también hay que ver no solamente la vértebra, sino las partes que están adyacentes. Sí, ¿verdad? todo lo que la la columna conecta. solamente, otra cosa importante, columna generalmente solamente en la parte de la mitad de las personas. Ahora, algunas personas de nuestra audiencia pueden tener escoliosis, entonces es que la columna se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda, pero casi siempre es muy cerca de la línea media. No va a ser aquí, no va a ser a los lados. Entonces dice, yo tengo una lumbalgia y señala a los lados. Sí, la cinturita. Eso es un error, Claro. ¿verdad? Pero bueno, espero que el paciente tiene todo derecho de equivocarse, porque nadie estudió medicina. Pero el médico que lo ve tiene que detectar qué es y qué no es, porque la interpretación clínica puede ser muy diferente. Entonces, ¿de dónde a dónde exactamente duele el lumbago? Para uno, pues decirle bien al médico, el que le entiende y Es lo cure. correcto, no. Si el médico no lo identifica, usted sí, ¿verdad? Porque usted es el que tiene el caño en el asador. Porque vio giros. ¿Verdad? Entonces, la parte de línea media, más o menos donde comienza terminando las costillas flotantes, ¿verdad? Y acá más o menos el L4 se baja un poquito L5. Entonces, Ese es el esta lumbar. parte debe ser el área del lumbar. Y no solamente en la parte de línea media, sino que uno tiene dos grandes pilares musculares. Entonces puede causar dolor en una lumbalgia también. Ahora bien, doctor, mucha gente se queja de la ciática. ¿A dónde está ubicada? Ok, la ciática en sí es un nervio, ¿verdad? Ciática, el nervio ciático, dicho sea de paso, es el nervio más grueso y más largo que tenemos en el cuerpo. Y el más Se- fastidioso. El más más o doloroso. menos, porque Poquito. como es tan largo, entonces le puede Sí. pasar muchas cosas. Básicamente, la ciática se forma de varios segmentos medulares, Claro. segmentos vertebrales. Entonces sabemos que aunque la parte del lumbar es acá, se forma de cinco segmentos. Entonces, entre cada dos segmentos sale lo que se llama una raíz nerviosa de nervio. Entonces, forman acá, a partir de raíz L4 hasta S1, L4, L5, S1, ahí se forman las raíces principales del nervio ciático. Tiene 3 afrencias. Como el Río Grande de Terraba tiene muchas afrencias, entonces el ciático se forma de los segmentos medulares. Por eso es que no es pinzamiento de una sola sección el que puede dar ciática. Con cualquiera de las 3
y en cualquiera de los lados ya está en la ciática. Entonces, como son multicausales, es tan frecuente la ciática para responder a su pregunta. Entonces, recorre todo lo que viene para abajo. ¿Hasta dónde, doctor? Qué grande. Sí, hasta la pierna y hasta el pie. Entonces, un dolor ciático... Eso explica muchas cosas. Claro, se caracteriza... No, porque todo el mundo dice, es que me duele todo, Sí, es que ¿verdad? uno le duele de aquí hasta aquí. Es correcto. Entonces, le duele todo porque imagínense como, volvemos al ejemplo del río. Si se contamina uno de sus afluentes, Todo. se contamina todo el río. Entonces, si se prensa en uno de los recorridos de esos raíces, le duele todo el nervio y le queda activado hasta donde llega. Claro. ¿Verdad? Doctor, porque muchas señoras embarazadas les pasa exactamente eso, que les empieza a doler, pero es a doler la parte de la ciática hasta la pierna y antes no habían padecido de eso. Correcto. Esos son dolores que aparecen con ciertas condiciones, ¿verdad? Y el embarazo, la sobrecarga del trabajo también lo puede exacerbar. Revisando las fuentes, dicen que ahora el estrés tiene relación con todo. Resulta que ahora también en la comunidad médica acepta el estrés como uno de los desencadenantes del dolor ciático también. Claro. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque el estrés... ¿Nosotros por qué? Porque el estrés, aparte de la parte neuronal que aumenta la concentración de adrenalina, noradrenalina y, el cortisol, aumenta la tensión, aumenta la tensión muscular, ¿verdad? Entonces, aquí no solamente pasa las estructuras óseas que pueden Irradiar el dolor. irradiar o bajar el nervio, las estructuras blandas que pasan también pueden bajar. Claro. Ahora bien, doctor, viendo, ¿verdad? Así que es larguísimo, ¿verdad? ¿Por qué se suele comprimir? ¿Qué es lo que la gente más aqueja de dolor? Se comprime porque pasa por lugares anatómicamente estrechos. Eso es como cuando uno sale de un lugar B a un lugar C. No siempre el accidente sucede cuando usted sale del garaje o entra a un parqueo, sino que aparece en cruces difíciles, en rotondas, donde pasan muchas estructuras. Entonces, donde hay mayor estrechez, mayor complejidad de tejidos blandos, también puede tener problema. Y eso lleva a otro de los puntos que estaba conversando con Maricris, que una de las importancias del tema de hoy es que, aunque es muy frecuente este padecimiento, se dice que 80% de los casos no son visibles, o más bien son invisibles a una radiografía, a los exámenes radiológicos. Porque no solamente tejidos duros como hueso puede ser el que comprime, sino que tejidos blandos y hasta algunos músculos pueden comprimir. Y eso cuando uno tiene aumento de tono muscular por estrés, los músculos se vuelven tensos y también comprime esas partes, los baja. hinchan. Correcto. Justamente, doña Vanessa les está diciendo algo que es lo que usted está diciendo exactamente es el caso, porque dice que a ella le duele la columna baja, le duele para sentarse, para levantarse, donde Pobrecita. dobla, y nunca le han encontrado nada. Es por eso que usted está explicando. Probablemente los colegas se han centrado más en irregularidades óseas que ver todo el conjunto. ¿Me explico? Sí. Porque No el solo el dolor hueso. puede ser como el monto final de la compra del supermercado. Pero usted tiene que ver qué va de la carne, qué va de detergente, qué va de X, Y, Z cosa. No todo es de la carne, no todo del hueso en sí. Claro. Entonces, mandar una radiografía en un paciente con ciática o con dolor lumbar solamente está descartando un porcentaje de las causas probables, pero no todo. Pero lamentablemente cogen muchas veces esa parte como si fuera todo. Entonces no es así. Doctor, hablemos del síndrome de periforme, ¿verdad? ¿De dónde sale ese dolor? Es buenísimo. Síndrome piriforme sale de un músculo que se llama piriforme. Ese músculo tiene dos nombres, o el músculo piriforme o el músculo piramidal, que se encuentran cerca de los músculos glúteos, ¿verdad? Sabemos que hay glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, eso es anatomía, y luego está el músculo piriforme. Entonces, esos causan una estrechez muy importante por donde pasa el trayecto del ciático. Y generalmente pasan ahí, se ubican alrededor y muy cerca de lo que es el hueso sacro. Por eso es que hoy le comenzaba a explicar dónde hay que ubicar el dolor.
porque una cosa es el dolor lumbar, ¿verdad? Otra cosa es el dolor sacro y hay que ver los alrededores, ¿verdad? Músculos y Típicamente todo, ok. el hueso sacro es una fusión de varias vértebras, entonces se ve como un triángulo invertido. Aquí uno lo ve, ¿verdad? Sí. Entonces, los músculos hay que ver si hay dolor sobre el sacro o está alrededor de las vértices del triángulo en sí. Entonces, eso nos aloja otras causas, porque muchas veces el paciente dice, me dicen que tengo compresión nerviosa. L4, L5, L4, L5 se encuentra ahí. Y uno en clínica se encuentra en dolor cerca del sacro. Entonces, no solamente es L4, L5, también hay que ver alrededor del sacro en sí. Vieras que don Gabriel quiere preguntarle porque justamente él padece de la ciática y quiere saber cuál es el tratamiento, la terapia para aliviar ese dolor que él siente como un dolor quemante en los glúteos. Ok, hay varias cosas interesantes de ese dolor, ¿verdad? Porque el dolor en la ciática, si tiene dolor, un dolor quemante, eso habla más de la ciática, porque Maricris en la introducción lo dijo, hay un dolor lumbar y hay un dolor ciático. Generalmente el ciático ya uno dice que tiene componentes de nervio. Y una causa, unos síntomas muy importante en la parte de los nervios es que se asocia con sensación de electricidad o con ardor. Si no tiene electricidad, no tiene ardor, al rato no es tan ciático. Pero el que tiene es muscular o puede ser óseo, es dolor de otra causa. El dolor neuropático es el dolor que maja y que el nervio se está quejándose. Uy, qué terrible. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo pueden solucionarlo? Hay dos partes que hay que pensar. Si uno lo que quiere es solamente quitar el dolor, pues uno se toma algo para el dolor. Claro. Pero como hemos diciendo hoy, y es una de las cosas importantes de la entrevista de hoy, o sea, el dolor solamente es la manifestación. No hay que ver solamente el dolor, sino también la causa. Porque si una persona con ciática se puede tomar concretamente medicamentos que son de la familia de neurolépticos, que tiene que ver con que son la carbamazepina, valproato de sodio, puede ser también la gabapentina, lírica. Hay varios medicamentos que lo que hace es dormir el dolor en nervios. Pero como hemos dicho, uno se sospecha que hay XYZ condición que está comprimiendo el nervio, nada haces. Con Quitando solamente el dolor, quitar el sí, dolor, está el si la problema. compresión ahí Claro. está. Hay que localizar dónde está el problema y quitamos la compresión. Ahí es, como dicen, quitado la piedra, quitado el tropezón. Es el segundo forma de abordar. La parte honesta, como lo que yo digo. Porque digamos, eso hoy hemos tenido también el doctor Madrid, que es un gran profesor, él no lo dijo, pero es un profesor universitario, ¿verdad? A veces los estudiantes solamente ven la nota. Pero no es importante solamente la nota, tiene que ver la calidad de conocimiento que adquirió durante el Sí, trimestre es o lo más cuatrimestre. importante. Entonces, tomarse un medicamento para el dolor es como decir, ay, no sé la respuesta, pásame la respuesta y de repente va a calificar. Claro. Pero es que no tiene conocimiento, en cualquier otra situación vuelve a fallar por la falta de conocimiento. Él es el doctor Alexander Lin. Doctor, muchas gracias. El Adelante. tiempo, qué rápido que pasó, ¿verdad? Muchas gracias también. Kenneth, muy amable. Nos quedaron una cantidad de preguntas, doctor. ¿Se queda contestándoles? Bueno, vamos a ver, claro que lo que dé el tiempo con mucho Muy gusto. bien, muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Continuamos, chicos. Ahí saludamos con mucho cariño al doctor Sí, Lin. muy lindo. Charlene, Jay, no se viera que es que últimamente me siento como más arrugado a mis 18 años. Pero para ver, que lo enfóquemelo bien, Jimito. Yo digo que el vea las cortisol, patas de gallo, véalo, ¿cómo están? el cortisol usted lo tiene por las nubes. Eso es lo que me Sí, está ¿será, generando. doña Yami? Ah, No, mentira. es eso es lo que me no, tiene arrugado. es que Qué me bárbara está Yamilet. Pero bueno, vea, yo le voy a decir una cosa. Gracias a Dios que usted no es de los que se mueren del corazón, porque le pide permiso una patita para mover la boca. Ah, ya le están dando quejas. No, pero bueno, hay gente que sí, que se toma muy a pecho las cosas y que padece ataques de ansiedad, esto por estrés. Pero está científicamente comprobado que 1 minuto de estrés a usted le puede bajar el sistema inmune, que le abre el portillo para muchas enfermedades muy terribles en su cuerpo. Como el cáncer, inclusive. Hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Mesa. Ella nos va a ofrecer opciones para controlar ese estrés para que usted no se arrugue como me arrugo yo. Doctora, Qué placer estar aquí. bienvenida, Un doctora. tema, Buenos un tema días. que no solamente
nos estamos arrugando, Eso. sino que nos está provocando, miren, pongan atención, el 80% de las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es lo que pasa a ustedes con el cortisol? Cortisol Cortisol Doctora, por las sí. nubes. ¿Cómo nos intoxica? Hormona que la tenemos en nuestro cuerpo y que gracias a Dios la tenemos. Porque ustedes se acuerdan de ese temblor tan terrible. Si no hubiéramos tenido ese cortisol en nuestro cuerpo, no tenemos ese sistema de alerta para decir, corramos. ¿Qué es lo que pasa? Preocupaciones en extremo, que es que mire que no tengo plática para pagar esto, que no puedo esto, hacen que ese cortisol suba de tal manera que nos llegue a producir, como lo dijeron, enfermedades, baja nuestro sistema inmunológico, causante de cáncer, señor y señora, causante de palpitaciones, causante de ansiedad. Uy, de un pronto a otro estoy en una reunión o estoy en mi casa o estoy haciendo algo y empiezo a sentir palpitaciones, empiezo a faltarme el oxígeno, empiezo a sentir que me descompongo, me duele la cabeza, ansiedad, ataques de pánico, estrés. Eso, chicos, nos conlleva el famoso cortisol que no sabemos manejarlo. ¿Y cómo nos intoxica, doctora? Qué linda esa palabra, me encanta esa palabra. No es capaz de intoxicarnos, simplemente que como lo sobredosificamos, está permanente en nuestro cuerpo. Imagínense el valor. Valor tiene que estar en las mañanas de 5 a 25. Y hoy me levanté tarde y esas presas y estas cosas llegó a casi 30, 40. Eso hace que ese sistema de alerta permanezca y no se recupere. Entonces, ese es el problema, ahí permanece y pongámoslo así, nos intoxica. Cuando nos intoxica comenzamos con todos esos síntomas que vamos a ver. Yo me imagino que cuando a uno le da un episodio de estrés es como en Intensamente, la película, ¿la vieron? La que roja. son todos ese montón de bichillos La en la emoción roja cabeza, y, pegando gritos. ¿verdad? Y es una locura. Pero después de un episodio de estrés como este, ¿qué hace el cuerpo? ¿O cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para poder volver al equilibrio? Qué increíble, todas esas emociones que vimos en Intensamente son, pero la que más nos permanece es la que está diciéndonos, no, me siento mal, no voy a seguir adelante con esta sensación. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Respiremos. Primero focalicemos que lo que está pasando no es ni un ataque cardíaco, porque oiga, sentimos lo mismo que si tuviéramos un ataque cardíaco. No vamos a tener un ataque cardíaco, vamos a respirar, hagamos respiraciones profundas. Chicos, hagamos. A ver. Respiramos, sostenemos y botamos. Exacto, respiramos, sostenemos un segundo y volvemos. Hacemos 3 respiraciones, estemos donde estemos. Segundo, si estamos sentados, vamos a empezar a movernos. Necesitamos que esa circulación vuelva, que nos vamos a mover para que esa circulación llegue a nuestro cuerpo. Mami, deme plata. Ajá. Ay, sí, ahí tenemos que respirar mucho. Sosténgame de La ahora. presa. Exacto. Vamos a respirar. Tomemos agüita. ¿Por qué? Acuérdense que empezamos con esos dolores y esas náuseas, porque vean qué increíble que el cortisol es capaz hasta de producirnos diarrea. Entonces de un pronto a otro vemos que Dieguito sale en carreras. ¿Por qué cree usted? Porque el cortisol se le subió tanto que hace que nuestro cuerpo tenga esa necesidad, esa colitis, la colitis, la famosa colitis, me siento inflamada, uy, tengo ganas de ir al baño, esa sensación hace que el estómago tenga un vaciamiento más lento, entonces tenemos que hacer soluciones. Doctora, ¿y qué pasa si ese nivel de estrés no baja durante el día? Es más, a una persona le puede durar varios días, Claro. incluso semanas. Claro que sí, el problema es que el cortisol está muy alto y llega a afectar la parte, cardíaca. Entonces empezamos con frecuencias cardíacas altas. Entonces, ¿qué afecta una frecuencia cardíaca alta? La presión arterial. Uy, de un pronto a otro empecé con hipertensión. Empecé que ya tengo que ir al médico porque tengo ese dolor de cabeza persistente. Voy, me hago el chequeo que vimos ahora con el doctor de la presión arterial y soy hipertensa. A mis 20 años, los 3 chiquillos de aquí somos hipertensos a los 20 años. Comenzamos igual con problemas a nivel gástrico, comenzamos con pérdida de la memoria. Tan jovencitos. Tan jovencitos y a cualquier edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cortisol está, como lo dijiste, está tan intoxicado en nuestro cuerpo que no nos deja ni pensar. Entonces ya no tenemos la capacidad de pensar, analizar y de mantener información en corto periodo de tiempo. Entonces digo, ¿y qué estaba pensando?
¿Qué estaba haciendo? No es por la edad, es porque ese cortisol permanece tanto en mi cuerpo que no lo logramos expulsar. Pero acuérdese, es una alarma que tiene que estar presente, pero si la dejamos mucho tiempo presente, nos va a tratar de quitar esos minuticos de vida de nosotros. Doctora, estamos en Facebook Live y quería hacer una pausa chiquitita solo para decir un comentario de Carol. Ella dice que se ve muy bonita con su nuevo corte de cabello. ¡Ay! ¿Saben por qué me lo linda. hice? Para que me baje el cortisol. Para abajo ese cortisol. Eso, chicas, cortes en el pelo para el cortisol. Y para cerrar etapas. Pero bueno, ya hablamos del corazón. ¿Cómo afecta en la digestión? Uy, qué terrible, lo mismo que dijimos, de un pronto a otro estoy, chiquillos, vieran que estoy tan ansiosa, estoy tan nerviosa, porque es que tuve un problema y el cortisol no lo he logrado bajar y estoy con estreñimiento, diarrea, ardor, la famosa gastritis. Mire, señora y señora que usted me está viendo, no es gastritis, es que usted pasa sobrepensando. Ay, pero ¿cómo Usted hace está- uno? Qué ¿Cómo hace terrible. uno, Ahora estábamos hablando de eso. Sí. ¿Qué hacemos? Meditemos, respiremos, busquemos soluciones en nuestra vida. Acuérdese, todo pasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa acidez, ese dolor de estómago, esa colitis, ese estreñimiento, esa diarrea, no precisamente tiene que ser por algo gástrico. Ojo, si ese cortisol persiste, ese estrés persiste, sí ya estamos haciendo un daño gástrico y digestivo a su cuerpo. Entonces, cuando ya usted diga, uy, ya me fui de vacaciones, vamos a hacer caso a lo que hoy la doctora y los chiquillos dijeron en Giros, voy a tomar la vida más bonita, pero ya hay un daño, ya hicimos un daño cardíaco, ya hicimos un daño gástrico y ya hicimos un daño a nivel de nuestro sistema inmunológico. Nos enfermamos. Personas que empiezan a enfermarse, no sé si tienen familiares o ustedes mismos. Yo ando ahorita enferma y es el cortisol, ¿verdad? El cortisol. Entonces, claro, el cortisol llega a ser una barrera también protectora, pero también es como la parte inversa. Sí, puede ser muy Empezamos bueno y con muy el malo. estrés y entonces empezamos a ver que el familiar, qué raro, mira, se está enfermando. Mucho. Sí, es una persona que hace ejercicios, es una persona que se alimenta bien, pero ¿cómo está su vida emocional? ¿Verdad que sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Doctora, vea, mientras Charlene se toma ese sorbito de café que le baja el cortisol, déjeme decirle lo que nos está diciendo Abigail. Dice que desde Punta Arenas, le mandamos un saludo, dice que ha tenido más de 3 días con dolor de cabeza, tanto así que se ha levantado en la madrugada para tomar medicamento. ¿Tendrá relación con lo que estamos Ay, hablando? Esos dolores de cabeza no son solo las personas, es ese cortisol. Claro que sí, el cortisol llega a afectar y llega a producir dolores de cabeza al punto que nos levantamos en la noche. Óigame que queremos ir a la clínica porque es la verdad. Sentimos esa presión, sentimos opresión a nivel ocular, aquí, a nivel frontal, a nivel de la parte de la nuca. Sí, nos levanta el dolor de cabeza. Y ese deterioro es por esto, por el cortisol alto. Acordémonos una cosa muy importante. El cortisol nos va a servir, como les dije anteriormente, para esos mecanismos de alerta. Pero si lo permanecemos en nuestro cuerpo, estas son las consecuencias. Se va a acumular a nivel del cerebro. Y acuérdense, no solamente va a ser el dolor de cabeza, va a ser la pérdida de la memoria, le va a costar el aprendizaje. Entonces, vean que no solamente es sintomatología, no es lo que yo estoy sintiendo, sino que va a tener repercusiones a un corto y a un largo plazo. Ahora hablemos de las patas de gallo. Sabemos que ahora después sí. de los 25 Chiquillos así. sí, se pierde colágeno, pero yo me imagino que esto es un proceso más acelerado si pasamos con los niveles del cortisol alto. Elastina, colágeno, todos estos productos que nos venden tan divinos para nosotros los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Uy, yo siempre ando así. Pongámonos así, chiquillos. Sí, cuando Bravos, enojados. ya yo no puedo por el botox, doctora. Eso es muy bueno. no puedo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el botón va a llegar un momento en que ya no va a servir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El colágeno, la elastina, que es propio de nuestra piel, se va perdiendo porque el cortisol, al ser una hormona, dice, voy a chuparlo, me lo voy a comer, ya no voy a producir tanto colágeno, tanto elastina. Y deshidrata el cuerpo. Si yo me deshidrato, ¿qué pasa con mi piel? Se arruga. Salgamos Como a una correr, pasa. a hacer ejercicios. Hoy, ¿y qué tenemos? ¿Qué nos pide el cuerpo? Ese líquido, esa recomposición, ¿cómo se dice? Ya, el cortisol. Cortisol, ajá. Esa recuperación de lo que son estos electrolitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo, pero ya no podemos recuperar ese colágeno ni esa elastina, porque ya no tenemos 15 años. Entonces, ese Triste, pero cortisol sí. y ese estrés
nos van a chupar y nos vamos a ver más arrugados. Así que sonriamos, Eso. por favor. Doctora, No se tome la Ana. vida tan en serio. Ajá. Sí, sí, sí. Doctora, ahí tenemos un par de comentarios y de preguntitas. ¿Usted se queda unos minutitos con Claro nosotros? que sí. De pero- hecho, tenemos hasta una pregunta por una histerectomía. Está muy interesante. Ajá. Así que quédese con Claro, nosotros para poder claro. ayudar a estas personas. Y Claro, que la muchas gente no gracias. tenga arrugas y no Y a tenga enfermedades, ¿verdad, sonreír, Charlie? vamos. Eso. Sonrían, sonrían a la Eso, vida. eso. Compañeros, ¿cómo Eh. estamos? Arriba. Doctora. Doctora, usted, dele el pase a Maricris y a Rafa. ¿Usted qué tiene ese don de palabra, doctora? Maricris y Rafa, ¿dónde están? Porque yo sé que ustedes no están con el cortisol alto. En la cocina, ¿verdad? Comer rico. Eso, Doc. No Ay, todavía, Doc. pero ya ahorita Ya podemos ir, quisiera, ¿verdad? Doc, ya quisiera. ¿Usted cómo anda el cortisol, doctor? Lindo, súper lindo. Bien, a raya, a como tiene que ser. Y sin dolor. Y sin dolor. Doctor, estamos hablando ahora justamente del dolor, pero ahorita vamos a darle un enfoque muy específico porque hay personas que pasan con dolor porque hacen trabajos que son duros, trabajos rudos, como decimos, o en una postura inadecuada, e inclusive personas que también están pasando por situaciones de hacer mucho deporte o el sobrepeso, que a veces también pasa la factura. Exacto, pasa la factura en las articulaciones, eso que a usted le duele demasiado. Don Juan Carlos Contreras es médico, es especialista en reumatología y quien nos va a explicar justamente cómo hacer para minimizar ese dolor. Doctor, ¿qué condiciones propician el desgaste, la rotura o lesión en las articulaciones? Muy buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. Lo que es la artrosis o el desgaste, que popularmente se conoce en la calle, ¿verdad? El término, es no solo como evolución por la edad, Claro. ¿verdad? Sino que también el sobrepeso forma un papel importante, lesiones previas, la práctica de deportes de alto impacto, que la articulación esté un poco desalineada, todo eso con el pasar del tiempo va a provocar ese desgaste o artrosis, que en última medida es adelgazamiento del cartílago, de esa almohadita que está entre los Claro. huesos, y entonces ya pues llega a un punto en que puede pegar hueso con hueso, ¿verdad? Y eso es lo que provoca el dolor, ¿verdad? Y usualmente es un dolor que se genera con la actividad. Doctor, ¿por qué se hace un derrame articular? O sea, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo para llegar a ese punto? Todos tenemos cierta cantidad de líquido en nuestras articulaciones, que es como nuestro aceite natural, por así decirlo, para que las articulaciones pues, se desplacen de manera Claro. natural, Para que resbalen. para que resbalen. Por ciertos motivos como enfermedades inflamatorias como artritis, la misma artrosis o desgaste e inclusive infecciones dentro de la articulación, que ya son cuadros graves, esto puede generar un aumento en la producción de ese líquido articular. Se produce aumento en la producción y la articulación absorbe menos. Claro. Entonces el balance total al final es que se acumule, porque nuestras articulaciones de manera natural producen líquido, pero la está renovando. Entonces es un ciclo ahí en donde se mantiene cierta cantidad de líquido articular normal. Cuando hay derrame articular, ¿cómo se trata, doctor? El tratamiento es no solo extraer el líquido, que es a través de una aguja, uno entra en el espacio articular y extrae el líquido en exceso. A esto se le llama artrocentesis, el procedimiento médico. Pero no es solo sacar, sino que a veces muchos médicos olvidan que ese líquido nos puede dar mucha información. Ese líquido se tiene que mandar al laboratorio para que no analicen, ver si ese líquido hay cristales de ácido úrico, cristales de calcio, si hay bacterias, qué proceso inflamatorio se está produciendo, porque en sí el derrame articular no es el diagnóstico, sino que hay que ver qué es lo que está irritando esa articulación que está provocando el exceso de líquido. Hablemos también acerca del túnel carpal, doctor, porque hay muchas personas que tienen este síndrome. ¿De qué se trata? O sea, ¿por qué a una persona le puede llegar a dar esto? Son muchos los motivos. Usualmente son los pacientes que están con un trabajo manual muy repetitivo, son los que están en mayor riesgo. Por ejemplo, bueno, muchos años atrás, donde habían más costureras y todo esto, ¿verdad? Entonces, Siempre padecían de eso. siempre padecían de las costureras, los que trabajaban mucho en mecanografía, todo esto, pero actualmente pues también se pueden dar en estas personas trabajos muy manuales en construcción, fábricas, movimientos repetitivos, en la agricultura, bueno, todo lo que implique un poco más de trabajo pesado, Claro. podría provocar el síndrome del túnel carpal. Sin embargo, hay otras condiciones de fondo también, por ejemplo, en el embarazo se podría producir un mira. síndrome del túnel carpal transitorio, porque en los últimos meses del embarazo
la mujer acumula mucho líquido, es decir, como que se hincha. Y eso hace que en los tejidos haya más líquido y eso aprieta, por así decirlo, el nervio mediano, que es el que sufre en el síndrome de túnel carpal. También el hipotiroidismo podría provocar este síndrome de túnel carpal. Ahora bien, doctor, uno a veces ve a las personas con una félula aquí en la mano, ¿verdad?, que le envuelve. Pero entonces, ¿cuáles tratamientos realmente podrían funcionar para tratar el túnel carpal? Primero, podemos verlo como de lo menos invasivo a lo más invasivo. De lo menos invasivo sería como tener sus periodos de descanso en el trabajo, utilizar esa férula que dijiste, que usualmente podría ser un poquito incómoda durante el día. Entonces, lo que se recomienda es como que la utilice ya en las horas donde el paciente está menos activo en la noche. Eso es una férula que tiene como una plaquita en el centro de la mano y le mantiene como la mano en esta posición para que no se doble en ángulos que pueden comprometer más el síndrome de túnel carpal. Pueden prescribir analgésicos. Sin embargo, si los síntomas son muy severos y persisten, entonces llega la infiltración. La infiltración es colocar un poquito de líquido acá, antiinflamatorio, en el paso del nervio mediano para aliviar los síntomas. Usualmente el síndrome de túnel carpal se manifiesta mucho con adormecimiento o hormigueo, que usualmente es en los 3 primeros dedos de la mano. Y usualmente es como en las fases tempranas, en las madrugadas, el paciente se levanta con sus manos hormigueantes que tienen que sacudirlas para aliviar un poco el dolor. Pensemos también en todas esas personas que padecen de desgaste en la rodilla. La razón por la que la mitad de los hombres de Costa Rica no son jugadores profesionales. Y me traquean. De todo les suena, miras qué chiquillo más crujiente. Es una cosa medio extraña, uno hace un movimiento así, y hace así, igual se traquea, ¿verdad? Esos crépitos es el indicio de que su cartílago está un poquito desgastado. Estos crépitos se producen porque sus articulaciones se desplazan ya no sobre un cartílago bonito, liso, sino sobre un cartílago que tiene como baches, como huequitos, y entonces por eso se producen los... ¿Por qué, bueno, doctor? Maricris dice que es la edad, pero a mí las rodillas me han sonado de que yo tengo 7 años. Bueno, hay crépitos benignos y crépitos que son, digamos, ya asociados a la artrosis. Usualmente como desde la juventud y así, que son como repetitivos, como que suenan muchos, usualmente son como benignos. Habrá que ver si su cartílago, pues, pudo haber usted nacido con algún cartílago un poquito alterado, de la forma no es la anatómicamente correcta y eso le puede producir crépitos. Pero en sí, lo de la artrosis es, como le digo, un poquito de la edad, un poquito los riesgos del paciente laborales, que si el paciente se gana los frijolitos pues de una manera muy ardua físicamente, deportistas de alto rendimiento. Sí, que usen bastante esa rodilla. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento es siempre mantener un peso ideal. Alguien que esté gordito y que tenga artrosis y que llega a su peso ideal, ese paciente puede mejorar su dolor más del 50% con solo bajar de peso. Entonces es importante mantener el peso adecuado. Fortalecimiento muscular de los muslos para darle estabilidad a la rodilla. En caso de que el dolor sea muy persistente, entonces se comienza con analgésicos, antiinflamatorios e inclusive en algunos casos para un alivio sintomático rápido se podría infiltrar lo que es antiinflamatorios esteroideos e inclusive colocar ácido hialurónico, que es una sustancia viscosa con ciertas propiedades que aumentan el espacio articular perdido y entonces hace que exista menos roce y esto significa menos dolor y más funcionalidad para el paciente. Claro. Doctor, vea qué interesante lo que nos pone Jorleni a través de las redes sociales. Ella nos cuenta que su esposo tiene los meniscos con muchos problemas, rotos, cartílago desgastado y quistes parameniscales. ¿Qué podría estar pasándole al esposo de Jorleni? Bueno, habrá que ver los antecedentes del esposo, si fue alguien muy activo y qué trabaja y todo el asunto, ¿verdad? Ver cómo su ambiente. Pero bueno, ya cuando hay ruptura de los meniscos, ya esto es como ya campo de cirugía, campo de que lo vea un ortopedista, porque los meniscos ya rotos, se necesita ver si el grado de ruptura es para manejo conservador o que sí necesita una cirugía, una artroscopía para reparación de los meniscos. Doña Patricia nos saluda desde Liberia, le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Liberia y de Guanacaste también. Ella está preguntándole porque ella padece de un dolor y un desgaste que siempre le da un dolor en la espalda del lado derecho, a veces con ardor.
ella pregunta esto, ¿a qué se debe y cómo lo puede arreglar? Sí, en la columna también puede haber el desgaste, que hay pérdida ahí de los cartílagos, de los espacios entre los discos, y esto puede provocar pues igual dolor, porque esa es como la marca, la firma de la artrosis, en donde esté presente puede presentar pues dolor, que usualmente se presenta a la movilidad, al ejercicio. Usualmente en el reposo el paciente la pasa relativamente bien o sin dolor. Claro. En este sentido, en esta señora pues es manejo con analgésicos, fortalecimiento con terapia física. Habrá que ver si en columna esté asociando también que esta artrosis le esté provocando, que esté prensando un nervio, lo que se llama ciática. Claro. ¿Verdad? Que si el dolor se queda ahí en la columna o que si el dolor le irradia hacia el pie. Si le irradia hacia el pie o más abajo, quiere decir que tal vez esté asociando síndrome de ciática. Okay. Pero sí sería bueno ver como imágenes médicas para determinar bien qué es lo que puede estar pasando. A veces las radiografías no son suficientes y entonces hay que hacer una resonancia magnética. Claro. Vea, doctor, queda ahí doña María Yasmin. Es muy importante tenerla así, pero controladita, a raya. Para eso existen diferentes aparatos para que usted se haga las mediciones y sepa exactamente cómo está su glucosa. Vamos a conversar acerca de este tema entonces. Exacto, con la doctora Laura Ulate. Ella es endocrinóloga y nos va a mostrar precisamente esos pasos. Doctora, una vez que se hace el diagnóstico de la diabetes, cuénteme cuándo y cómo hay que comenzar ya a hacerse este tipo de pruebas. Buenos días. Bueno, lo primero que hay que entender es que va a depender mucho del tipo de diabetes que tengan los pacientes y de los tratamientos que reciban, la frecuencia con la cual el médico va a solicitar ese monitoreo de glucosa. Pero todos los pacientes van a necesitar hacerlo en diferentes momentos de la evolución de la enfermedad. También es importante entender que una cosa es medirse el azúcar en un momento determinado a hacer un monitoreo más prolongado e incluso existen ya exámenes de laboratorio que los médicos pedimos para ver cómo ha estado la evolución incluso ya por meses, que son monitoreos distintos. Pero prácticamente desde el momento del diagnóstico el paciente va a necesitar aprender cuáles son sus niveles y cómo va a tener que monitorizarlos. Doctora, veamos su mesa porque usted trajo un montón de aparatos que se pueden utilizar en la casa para monitorear. Háblenos de eso. Efectivamente hay diferentes formas de monitorizar la glucosa. La forma más tradicional, la que conoce la mayoría de las personas y la que lleva muchísimos años disponible son lo que se llaman los monitoreos capilares, que son las famosas pinchaditas de sangre en el dedo, que son lo que los pacientes la mayoría de las veces conocen, que básicamente consta de un dispositivo como este, que es un glucómetro, básicamente, de las famosas tiritas, ¿verdad? Que son básicamente las que colocamos en el dispositivo. Si quieren, aquí punzamos a alguien. Y los dispositivos de punción. Doctora, porque exacto. Aquí estamos nosotros dispuestos. Por acá. ¿Por qué lado? Venga, si uno por un lado y el otro por acá. Bueno, va a dos pinchazos la doctora. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Algo que es importante y que a veces cometen errores los pacientes es que hay que limpiarse bien el dedo, porque a veces lo que hacemos es hacerlo como con la boca, la saliva, y eso lo que hace es contaminar, efectivamente, entonces puede dar mediciones erróneas. Entonces lo ideal es que yo me limpie el dedito con alcohol, espere que se seque realmente acá, que se seque el alcohol, y hay incluso puntos en donde duele menos y la gota de sangre que voy a obtener es mayor, que es aquí a los laditos. Ahí es donde vale la pena ponerlo. Si yo me pincho aquí en los lados de los dedos, es posible que tenga ahí es donde están los vasitos sanguíneos, entonces va a doler menos que si me punzo aquí. Uy, sí, es que ahí duele, pero horrible. Y voy a obtener una mayor muestra de sangre. Ok, doctora. Buen tip. Con cuidado, doc. Entonces acá. Espere para verlo ahí despacito. 1, 2. Se siente ahí como una picadilla de hormiga. Se siente como un piquete de avispa, digamos, más o menos, como un piquetillo ahí rápido. Uno coloca la lanceta, coloca la tira, espera acá que el dispositivo dé que tiene una gotita de sangre. Y lo que hago es llenar eso ahí. Ahí está. Espero unos segundos. Ahí, téngalo ahí, doctora, para eso. Y espero acá. De sangre ahí abajo. Y vemos acá que es 1.94, que es completamente normal. ¿Está bien? ¿Todavía aguanta? Todavía es completamente normal. Doctora, ¿y qué pasa si yo tuviera 100?
A esta hora, como ya desayunó, es completamente normal. No, yo no he desayunado, ahorita estoy en ayuno. Él no Aún ha en ayunas. desayunado. Él no ha desayunado, ¿no? ¿Cómo aún, lo ve? Aún en ayunas es Está completamente bien. normal. Bueno. Las mediciones de glucosa en ayunas en una persona sin diabetes deben estar por debajo de 99. En una persona con diabetes, dependiendo de diferentes factores, va a serle permitido llegar hasta 130, 140 aproximadamente en ayunas. Después de comer, una persona sin diabetes puede llegar hasta 140 y una persona con diabetes hasta 180. Y aquí tiene más, por si quiere otra vez. Ok, Vamos vea. con Maricris, doctora, vamos Ok. con Maricris. Yo sí Eso. desayuné 2 huevitos, una tortilla con queso y café. Ok, vamos a ver eso, entonces, cómo se refleja en la prueba de sangre. Y hace ratillo, sí, ¿no? Ajá, y la pregunta es ¿hace cuánto? Exactamente, porque Eso eso también fue importa. a las 6:20 de la mañana. Bueno, ya han pasado más de 2 horas. Lo ideal sería 2 horas. Ajá. Eso. Ahí tenemos la sangre. Ouch. Es vacilón Acá porque tiene. la sangre de una vez llena ahí el bordecito. Vea, pongámoslo aquí. Tal vez ahorita los compañeros van a cerrarse. Esto estaba completamente blanco. Y apenas la doctora recoge la gotita, y ahí se ve y es que comienza a salir los números. Dice 79, el número de Maricris. Completamente normal. ¿Estoy bien? Ah, bueno. ¿Y por qué ella 79 y yo 94? Porque doctora? cada paciente es diferente. Ah, ok, bueno. Pero estamos sanos. Están sanos. Estamos en muy el bien. margen normal. En el margen normal. Si una persona es diabética y ya comió, ¿en cuánto le debería de salir? Menos de 180 a las 2 horas en la mayoría de los casos. Muy bien. Existen excepciones como en las mujeres embarazadas o en otros tipos de pacientes en donde solemos ser más estrictos, pero generalmente menos de 180. Doctora, vamos a revisar estos ajá, números, perdón. Refirámonos a estos números, que es justamente de lo que usted está hablando, cuando hay prediabetes y diabetes. Efectivamente, en una persona saludable, sin diagnóstico de diabetes, lo normal es menos de 99 incluso. Se considera prediabetes, que está cambiando un poco la terminología, pero para términos generales prediabetes, que es ese estado antes del diagnóstico en donde no tengo un azúcar normal, pero tampoco estoy en el diagnóstico de diabetes, que es estar entre 100 y 125. Y está el de diabetes específicamente, que ya es hablar de uno de los criterios, ya hay que cumplir varios criterios. Uno de ellos es tener glicemias en ayunas mayores a 126 en al menos 2 determinaciones. Estos son solamente mediciones en ayunas. Existen números específicos para que es lo que es mediciones 2 horas después de comer y lo que se llama hemoglobina glicosilada, que es un examen que mide 3 meses del control del azúcar, que también forman parte de los criterios para diagnosticar la enfermedad. Pero cuando uno ve esta normativa, estos números, y tal vez tiene alguno de esos que le salió no como uno lo esperaba, ¿qué tiene que hacer? Lo primero es consultar realmente para ver qué es lo que ocurrió. A veces existen circunstancias en donde no guardé el ayuno suficiente o estoy tomando alguna medicación que puede alterar los niveles de glucosa o estoy con una situación de enfermedad, alguna infección que puede alterar temporalmente los niveles. Entonces no tengo que asustarme si es mi primera vez, si no tengo ninguna otra sintomatología adicional y si los niveles no son exageradamente altos, sino consultar a ver qué puede estar pasando para eventualmente repetir el examen, completarlo con otros exámenes adicionales y hacer el diagnóstico. Sin embargo, si tengo síntomas, que eso implica que he estado perdiendo peso, que estoy orinando en exceso, que tengo muchísima sed, que estoy viendo borroso y me hago la prueba y tengo la glucosa por encima de los niveles que mencionábamos, ahí es cierto que es importante consultar de manera urgente porque la posibilidad de tener diabetes sí es muy alta. Doctora, vemos que los números cambian después de comer. Efectivamente. Cuénteme un poquito sobre eso. Efectivamente, los números cambian después de comer y los niveles que veíamos anteriormente, estamos hablando de si lo mido 2 horas después de comer. Esos son los niveles que están estandarizados, no es como que me lo pueda hacer en cualquier momento porque me puedo asustar. Si yo como y me lo hago a la media hora, 45 minutos, 1 hora, puede ser que me asuste y eso es porque estoy absorbiendo los nutrientes y el azúcar está empezando a subir. Entonces, lo estandarizado es a las 2 horas de comer. A esas horas, un nivel normal para una persona sin diagnóstico de diabetes es menos de 140. Entre 140 y 200 se considera
prediabetes. Y por encima de 200 ya se consideraría diabetes. Ah, ok. Vieras que doña María le quiere preguntar si una persona que está tomando metformina a largo plazo puede tener efectos secundarios y cuáles serían. La metformina es el medicamento quizá más viejo que tenemos para tratar la diabetes. Es un medicamento bastante seguro, pero como todo tiene potenciales efectos secundarios. Los efectos secundarios principalmente son a corto plazo y son síntomas gástricos. Puede caer un poco pesado el estómago, dar náuseas, dolor abdominal, diarrea, pero realmente a largo plazo ha demostrado ser un medicamento muy seguro, realmente, e incluso ha demostrado tener beneficios más allá de solamente el control del azúcar. Entonces, no es algo que uno pueda esperar que haya problemas a largo plazo. Si es un medicamento que en ciertas circunstancias de un paciente puede usarse o no, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad renal, que tiene un problema en el funcionamiento de sus riñones, puede ser que no lo pueda usar o que necesite ciertos ajustes en el tratamiento. Doctor, ahora estábamos viendo el glucómetro tradicional y aquí también lo vemos. Ajá. ¿Cuál es la ventaja que tiene este glucómetro? La ventaja que tiene este glucómetro es que te permite ver cómo está el azúcar en este momento. O sea, ¿En tiempo real? En tiempo real. Digamos que en tiempo real no tanto, pero en este momento. Okay. La ventaja que tiene es que me permite tomar decisiones ahora. La desventaja que tiene es que no me dice de dónde viene el paciente ni para dónde va. Eso no me lo permite hacer. Entonces, no me da más información de tendencias, de comportamientos en tiempos más prolongados. Entonces, eso hace que no tengamos como toda la información que requerimos. Ha sido muy útil durante muchísimos años, sigue siendo una herramienta fundamental en el manejo de la diabetes, principalmente cuando se baja muchísimo el azúcar, pero actualmente existen otras formas de medirse que son menos dolorosas y que nos aportan más información tanto a los pacientes como a los médicos. De hecho, usted que lo tiene por allá, doctora, Exacto. háblenos acerca de esta nueva forma que son tanto el que está el amarillo como el celeste. Efectivamente. Háblenos de eso. Vamos aquí, doctora, para que usted nos lo Tal muestre. vez nos lo enseña, ¿no? Ajá, estos son dos de los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa que tenemos disponibles en Costa Rica. Ya hay más opciones realmente y básicamente son este dispositivo que consta de dos partes. Aquí si lo abrimos, que lo que consta es de un sensor que básicamente está aquí adentro y que se coloca acá para insertarlo en esta zona del brazo. Aquí. En esta zona se coloca ok. efectivamente, y que lo que hace es colocarse en el tejido subcutáneo de la persona y que mide la glucosa minuto a minuto. Entonces, eso nos da un montón de información porque nos dice de dónde viene el paciente y para dónde va. Muy bien, Doctora, sí. podemos, si se puede abrirlo. Pero hacer la Sí, pantomima para como hacer la de recreación. de y eso pulsa colocarlo, ahí de también. colocarlo, pero, Sí, le colocamos pero uno a cada mentirita. uno. Ok, está bien. Colocamos uno a cada uno. Este es un dispositivo que depende, digamos, de un glucómetro, que sería esto, lo que sustituiría esto realmente. Y básicamente el dispositivo, Ah, míralo. Aquí para que la Ajá. gente lo vea, el Eso tradicional va a con doler. este que es el nuevo. entonces esto lo que se hace es que esto es un insertador. Ajá, ya casi Lo lo vemos, tenemos. ¿no? Ajá. Ahí está el tradicional Ajá. junto con el nuevo que es el que dice Freestyle Libre 2. Muy bien. Ok. Entonces, ¿esto cómo se hace? Digamos, este es el sensor de Libre, ¿verdad? Ajá. Entonces, el dispositivo, y esto es lo que se llama el insertador. Entonces, lo que hacemos es que lo colocamos acá, línea con línea, y lo Track. cargamos. Entonces, una vez que ya está cargado, Ajá. simplemente lo que hacemos es limpiar la zona de la persona. ¿Cuál de los dos se lo va a querer Va poner? Va Uno, Mari, que y tiene el después el tríceps otro. ahí descubierto. Ajá. Acá limpiamos y lo que hacemos es Tiene simplemente... ganas ahí ella de Tengo que le muy peguen la doctora, me va a punzadita. doler, Acá. dígame la verdad. Ajá. No, 1, 2, 3. Eso fue No, todo. no me dolió. Ah. Pero me dio miedo. Yo he visto personas con ese cosito ahí Exactamente. y eso Esto- le arroja los resultados hasta en el celular, ¿verdad, doctora? El que arroja los resultados Es en el ese. celular es el otro, eso es lo que le iba a decir. Aquí lo que hacemos es que el dispositivo tenemos que iniciarlo. Entonces en la pantalla aparece una zona que se llama iniciar sensor, entonces yo la toco, Ajá. donde dice iniciar sensor, Ajá. y lo que hago es simplemente acercarlo. Ok, ahí podemos ver. dice- Doctora, téngalo ahí otra vez, por favor. Pero para aquí se dice vea. que en 1 hora podemos empezar a usarlo, Ok. que es el tiempo que se necesita. Entonces Ahí. dice en 1 hora. Ajá. Cuando yo quiera volver a verificar la glucosa, lo que voy a hacer es que ya va a cambiar y va a decir, en lugar de decir iniciar sensor, va a decir verificar glucosa. Entonces yo pongo verificar glucosa y simplemente lo vuelvo a acercar.
Entonces va a aparecer en la pantalla cuál es el nivel de glucosa que tengo. Lo en que no le pantalla. dijimos a Maricris es que ahora ella va a tener que vivir con eso ahí pegado, porque eso ya no se quita, Maricris. Es como... Eso tiene una duración de 12. Eso tiene una duración de 2 semanas. ¿De 2 así? semanas? Sí, de 2 Ah, semanas. ¿y eso se puede quitar antes? Sí, sí se puede quitar antes. Y se puede caer antes. ¿Y para bañarse uno? El dispositivo se puede sumergir hasta 20 minutos en el agua sin ningún problema. ¿Y para hacer ejercicio? También está diseñado para que no se caiga por prácticamente nada. Lo que hay que tener mucho cuidado es no engancharse de algún lado que haga que se desprenda. Pero el dispositivo está hecho para que la persona pueda llevar una vida completamente normal y que el dispositivo no se caiga. Ay, santísimo, ¿qué le pareció, Mari? De aquí voy a andar De conectada. aquí a ver si 15 es días cierto tiene que andar con también. eso ahí, Es interesante. regulándose. Este otro, Interesante sí es. este otro tiene ciertas diferencias con respecto al anterior. Son dispositivos, digamos, un poco similares Ajá. en cuanto a lo que es la inserción, pero este nada más no tiene un lector, o sea, no tiene algo que sustituya con el celular. Este es con el celular. Ah, qué Tecnología. interesante. Doctora Laura, más bien, vea, le agradecemos muchísimo que haya traído estas opciones para que las personas vean, ¿verdad, Mari? Que no duele y hay diferentes. Está entonces la del momento y está esa que usted puede Sí. estarse controlando Y constantemente. les cuento que yo pegué el gritillo por miedo, pero la que me dolió un poquito fue esta otra, la tradicional. Esa no se sintió. Doctora, muchísimas muchas gracias. gracias. No, con Ya mucho me dejó gusto. ya conectada. Ahora le tomamos eso otra vez, Mari, Ok. dentro de unas 2 horas para ver cómo está. Muchísimas gracias, Bueno, que la doctora, hayan muy bien. amable. Hasta luego. Eso, Dieguito, Mari, eso, Doc. Vea, Gracias, vea yo. con lo que me voy. Eso, Con ya este quedó con eso, ahí lo dispositivo. lleva. Vea con lo que, vea, 15 días. Me voy a dejar esto, así como lo escuchan, porque la idea es estar, Charlene, saludable. ¿Cómo Bien, está, bien. doctor? ¿Cómo le va? Le presento al doctor Osvaldo Farías ¿Cómo y le a va? todos los televidentes también. Vamos a hablar de un tema bastante tabú, que son los antidepresivos, doctor. A veces causan efectos secundarios que se quedan y estos se prolongan y no son tan agradables. Claro. Vamos a saber cómo sobrellevarlos. Bienvenido. Muchas gracias. Pero primeramente, ¿qué son los antidepresivos? Bueno, los antidepresivos son medicamentos que trabajan directamente en neurotransmisores del cerebro, como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, y dopamina y serotonina. Normalmente bloquean la recaptura y lo que hacen es aliviar los síntomas de la ansiedad y de la depresión. Pero estos medicamentos no necesariamente curan una sola causa, sino que son medicamentos que trabajan en la química cerebral para poder, mientras la persona se recupera, sobre todo en psicoterapia, empiezan a trabajar. Entonces es como una herramienta que se usa en un momento determinado. Claro. Doctor, ¿cuántas personas toman antidepresivos? Porque la verdad sabemos que mucha gente lo hace, pero no lo dice, porque es tabú. Cuando te vas a las estadísticas, por ejemplo en Estados Unidos se dice que 1 de cada 8 personas adultas toman antidepresivos y el tercio de esas personas lo dejan, y justamente por los efectos secundarios, ¿verdad? Sí, es que son En Costa tremendos. Rica normalmente no hay como una estadística exacta, pero la OCDE, ¿verdad? Habla sobre que más o menos somos uno de los países en el mundo en que menos antidepresivos se toman, El país más feliz del mundo. ¿verdad? Sin Bueno, o embargo, los menos medicados, quién sabe. porque la cifra no es exacta, está más o menos entre 40 por cada 1000 habitantes. Sin embargo, en pandemia cambió todo. En pandemia, todo empezó a subir, ¿verdad? La depresión. Hay un montón de agentes externos, de hecho ahora lo estábamos hablando en los adolescentes, que Sí. ha subido, todavía incrementado más las estadísticas por todo este exceso de información. Pero ahora, ¿a quiénes se les recetan los antidepresivos? Ok, eso es muy importante porque no es a todo el mundo. Los antidepresivos trabajan en depresión mayor o en una ansiedad y tienen una característica principal que tiene que ver con la disfuncionalidad. En personas donde se afecta, por ejemplo, pareja, donde tenemos problemas en el trabajo, donde ya vemos una afectación mayor. Y se da en depresión y ansiedad, pero también se puede dar en estrés postrauma, se puede dar en ataques de pánico, se puede dar en trastornos obsesivos compulsivos e inclusive en ciertos casos en patologías asociadas al dolor, que también los antidepresivos funcionan muy bien como antiinflamatorios. ¿Y qué tan fuertes tienen que ser esos síntomas? Porque muchas veces intentamos vivir lo más posible sin el antidepresivo, pero también llega un punto que uno dice, bueno, tal vez necesito ayuda. Claro, es justamente cuando ya
todo se sale de las manos. Cuando ya empezás a tener problemas en el trabajo, cuando aparecen síntomas como la desesperanza, como la anedonia, que podemos hablar más adelante de eso, cuando perdemos el placer, cuando... Una tristeza muy intensa. La tristeza intensa, donde ya empezamos inclusive en ideas de muerte como solución al conflicto. Ahí es donde tenemos que empezar a buscar ayuda. Bueno, sigamos con esto de la medicación. Personas con tristeza o ansiedad, ¿se medican sí o sí? No necesariamente. La ansiedad, la tristeza es una emoción humana normal ante pérdidas o ante dificultades. Y eso no necesariamente se tiene que medicar porque los efectos secundarios que producen no necesariamente los necesita. Sin embargo, en estas personas es importante poder llevar una guía y en la psicoterapia es donde se empieza a tratar primero y si falla, se podría tratar con medicación. Una ayuda más. Repasemos entonces cuáles son esos pacientes, doctor, que necesitan esa medicación, hablando específicamente acerca de la ansiedad, de la depresión, del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Quiénes son candidatos? Ok, primero que tengan una depresión mayor, ¿verdad? Esa depresión mayor, que tengan una ansiedad que puede estar entre moderada y severa, que hayan estrés postrauma, personas que han recibido trauma, personas que, ahí la tenemos, doctor. Personas que, como hablábamos, tengan trastornos obsesivos compulsivos. Se dice que los inhibidores de recaptura de serotonina ayudan mucho a trabajar estos pensamientos obsesivos, estas ideas intrusivas que afectan muchísimo a este tipo de personas. Y en el dolor crónico, como por ejemplo la fibromialgia, ¿verdad? Como les decía. Esto va de la mano. Va de la mano, inclusive patologías que son crónicas asociadas al dolor, el uso concomitante de antidepresivos funciona muy bien para poder mejorar el dolor, porque les decía que también trabajan como antiinflamatorios. Doctor, ¿cuáles son algunas expresiones de pacientes con depresión? Ok, es importante porque cuando el paciente está deprimido, esta tristeza los lleva a la desesperanza y los lleva a lo que hablábamos ahora, que es la anedonia, cuando pierdo yo el placer. Entonces, cuando inclusive están tomando el medicamento y ya están tomando el medicamento las personas ya medicadas y cuando ya están en un proceso ya de un poquito más avanzado, empiezan a decir, por ejemplo, me siento bien, funciono bien, pero no tengo emoción. Como que no siente nada. Como que la vida pasa por ahí. Yo le digo el efecto teflón. Desde que me tomo la pastilla, todo me resbala. ¿Verdad? Como que el alma le pasa por el cuerpo, decían Entonces, los abuelitos. Por ejemplo, vos estás viendo una película y la gente está muy afectada viendo la película y yo no lloro. O vas a un duelo y querés llorar porque sentís el dolor del familiar perdido, pero no llorás. Eso se llama el embotamiento afectivo, que es un efecto secundario de la medicación. Vea estas expresiones que están saliendo en la pantalla, doctor. Dice, estoy mejor de la depresión, pero siento que todas mis emociones están apagadas, como lo que usted decía. O no siento alegría porque nada me interesa, no tengo energía, me siento inútil y no tengo esperanza. ¿Cómo actúan esos medicamentos en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que hacen? O sea, uno se toma la pastilla y esa pastillita, ¿qué hace? Ok, esto es muy importante. Cuando usted empieza a tomar el medicamento empieza a hacer efecto 2 semanas después. Y el efecto es inhibir la recaptura de serotonina. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Imagínate que esta es una neurona y yo tengo aquí un receptor que es donde la serotonina que uno produce cuando hace ejercicio, cuando va a terapia, esa serotonina se mete dentro de la neurona y ahí no me sirve. Yo necesito que esa serotonina esté aquí afuera. Entonces el medicamento lo que hace es tapar el huequito. ¿Y por qué la neurona la agarra? Tienen receptores que tienen el nombre. Entonces, cuando llega la serotonina y dice, bueno, esta es la puerta que le toca a la serotonina, voy para adentro. Esta es la de la dopamina, voy para adentro. Pero cuando yo con el medicamento bloqueo ese receptor, cuando usted hace el ejercicio, cuando usted va a terapia, produce la serotonina y esta no se mete y ahí es donde empieza a replicar los mensajes y es donde te empiezas a sentir mejor. Doc, pero ¿por qué la neurona la necesita o por qué la quiere captar? Sí, porque es muy rico tener serotonina. Es parte de ese proceso, pero la idea es que ese mensaje no se quede ahí adentro, sino que vaya dando vueltas en lo que llamamos los espacios sinápticos, que son los espacios que hay entre cada neurona. Ahí es donde trabaja, no adentro. Adentro descansa, afuera es donde trabaja el neurotransmisor. Es que adentro no quiere hacer nada, quiere irse a echar ahí adentro de la neurona. Muchas personas como que los rebullen, los antidepresivos, ¿verdad? Porque todavía es un tema que la gente dice, pero, hay uno pero también, ¿cómo? La verdad, Yo tomar antidepresivos jamás, si yo estoy bien, y hasta hay un proceso de por medio de aceptación. Claro. ¿Hasta cuándo está bien tomar antidepresivos?
Los medicamentos normalmente se toman de 1 a 2 años y eso está asociado mucho a la psicoterapia. ¿Por qué? Porque le damos un tiempo para que yo pueda aprender los porqués. ¿Por qué es que estoy deprimido? ¿Por qué es que tengo ansiedad? Entonces, al yo regular estos neurotransmisores y poder sentirme bien, esto es como tener un paraguas en un aguacero. Yo abro el paraguas, no me estoy mojando, me siento bien, pero arriba sigue lloviendo. Y entonces yo tengo que trabajar en el aguacero. Una vez que yo en terapia pueda trabajar los porqués en el aguacero y deje de llover, yo ya puedo quitar el paraguas, que es donde yo puedo descontinuar la medicación. Eso sí es muy importante, que a la hora de descontinuarla tiene que ser un proceso paulatino, no se puede hacer de forma abrupta porque eso puede generar más problemas, que es lo que llamamos el síndrome de descontinuidad. Tenemos aquí a doña Ángela, que ella toma una fluoxetina desde hace 15 años aproximadamente, y ella dice, yo me imagino que ya soy inmune, porque fue hace tanto tiempo, se la recetaron porque en ese momento ya estaba pasando por la menopausia, lloraba de la nada y se sentía triste. Ella pregunta, ¿puedo dejarla así de un solo? Porque siento que ya no me está haciendo nada. No, normalmente 20 miligramos de fluoxetina es una dosis relativamente baja. Es baja, sí, normalmente la dosis terapéutica anda entre los 40 y los 60 miligramos, sin embargo puede funcionar los 20, pero si usted quiere dejar la medicación, tiene que dejarla de forma paulatina. Normalmente uno lo que le dice es vaya tomándola de día por medio y que vaya con un especialista chequeando los síntomas, porque si empiezan los síntomas depresivos habría que valorar continuarla, pero si usted lo empieza a tomar de forma descontinuada, por lo menos un periodo de 2-3 semanas y usted se siente bien, ya no habría ningún problema. Pero si la deja de un solo, le pueden aparecer síntomas que la gente llama como asurumbamiento, que se marean, que se ponen como medio, que eso aparece cuando las dejas de un solo. Por eso es muy importante el seguimiento con un especialista. Doctor, tenemos la pregunta de Yulisa y es bastante interesante porque cuando acabamos de tener un bebé, esos primeros meses de vida del bebé y de la mamá que vuelve a nacer como otra mujer que ya es mamá y sigue siendo mujer, hay un montón de cambios en el cuerpo y también en la mente. Hay personas que les da depresión posparto. Ella está preguntando que para las personas que tienen esta condición, ¿se puede tomar algo? Esto es muy importante porque hay una diferencia entre una depresión posparto y lo que llamamos los baby blues, que normalmente son los primeros 15 días después de que nace el bebé. Todo este descontrol hormonal, te sentís muy triste, te sentís depresiva. Es como que se está buscando lugar. Es un proceso de adaptación, que eso es muy importante. Pero si esos síntomas persisten después de los 15 días y empezamos a notar que la mamá empieza inclusive a rechazar el bebé o a sentirse que no se quiere levantar de la cama y se empieza a sentir triste, desesperanzada, muy anedónica, sin placer, entonces uno diría, bueno, ya es un momento en el que podríamos ver en casos individuales si es necesario adjuntar un medicamento, que existen medicamentos que no afectan lactancia, que no afectan y que le puede ayudar para poder sobrellevar esa etapa, pero tiene que individualizarse, es muy importante eso. Doña Siria pregunta por la metformina, ¿qué secuelas puede llegar a dejar? La metformina. Perdón. Era para el doctor anterior. Perdón. Esta no es antidepresivo. Pero ya que hablamos de medicamentos, doctor, hay muchos medicamentos como la Tafil, como la cetralina en el mercado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, gabapentina, por ejemplo? Primero la Tafil es una benzodiazepina, que es el alprazolam, ¿verdad? El alprazolam es un ansiolítico principalmente que tiene una vida media corta. ¿Qué significa eso? Que vos te la tomás y en 20 minutos ya te sentís muy bien, pero dura solo 4 horas, de 4 a 6 horas, ¿verdad? Y eso es como un apaguincendios. Se puede usar en etapas tempranas en una depresión, en una crisis, sobre todo en ansiedad, mientras el medicamento, el antidepresivo, como la sertralina, empieza a hacer efecto, que más o menos puede durar 2-3 semanas. Entonces te sirve como cuando estás en crisis, un apaguincendios, mientras el otro medicamento empieza a funcionar. Luego hay que descontinuarlo. Normalmente las benzodiazepinas no se pueden tomar de forma crónica. Porque ¿Cuánto tiempo se pueden tomar? Eso depende mucho del paciente y normalmente, por ejemplo, con mis pacientes yo trato de durar si acaso 1 o 2 meses máximo, porque las benzodiazepinas pueden generar a largo plazo problemas de memoria y claramente tienen una dependencia, a diferencia de los antidepresivos que no generan ningún tipo de dependencia. Eso es muy importante. Doctor, Ale nos dice que a la hija de 10 años le recetaron fluoxetina porque pasa con mucha ansiedad. Dice que ella es resistente a la insulina y quiere saber si las pastillas son adictivas y qué tan bueno es dárselo a una niña de 10 años. Hay medicamentos que están directamente asociados a los niños y adolescentes, como la fluoxetina o la sertralina principalmente, ¿verdad? Y
no tienen ninguna alteración con los otros medicamentos como metformina o con alguna alteración con la insulina, eso más bien inclusive pueden hasta ayudar. Sin embargo, en niños hay que tener mucho cuidado porque hay estudios que son es un poco los pacientes, pero que pueden generar ideas suicidas en las primeras semanas del tomar el tratamiento, y eso se puede trabajar y se puede supervisar para que no suceda, ¿verdad? Para monitorizarlo. Por eso es tan importante y tan cuidadoso poder escoger individualmente siempre al paciente y saber cuándo sí, cuándo no dar un antidepresivo. Ah, ok. Jennifer dice que ella tiene 5 años tomando Pelafaxina, 2 pastillas, pero un día que no se la toma, ella se siente súper mal. ¿Por qué? Ese es el síndrome de discontinuación, y sobre todo Venlafaxina, al ser un inhibidor de la recaptura de noradrenalina y de serotonina, que es un medicamento que trabaja muy bien en ansiedad. Sin embargo, tiene esta característica que es muy común, que es ese síndrome de discontinuación. Cuando yo no me lo tomo un día, el medicamento te empieza como a necesitar la otra dosis, y eso hace que te sientas como mareada, surumbada, inclusive si no se toma, el síntoma puede persistir, pero inmediatamente tomando la dosis ya te sentís mejor otra vez. Doctor, vamos a otro cambio de la mujer. Yesenia nos comenta que ella está en la menopausia, que padece de depresión y aún tomando terapia de reemplazo hormonal, sigue con estos síntomas, se siente vacía. ¿Qué le recomendamos? Cuando uno tiene estos sentimientos, primero tiene que ir a la terapia, a psicoterapia, y poder encontrar de dónde viene ese vacío, y sobre todo, y lo más importante, es con qué lo estoy llenando, porque por alguna razón existe ese vacío. El medicamento, si vemos que ese síntoma está afectando su día a día, su relación con su pareja, con sus hijos, con su trabajo, es importante poder valorar un medicamento que le dé un poco de estabilidad para que ella pueda trabajar esos temas, y una vez que eso suceda y el periodo de la menopausia pase, poder ya descontinuar la medicación poco a poco. Ok. Bueno, hay tantas preguntas. ¿Verdad? Doctor, mira, iba a despedir, pero estaba leyendo Iliana, Fres y Siria. Todas son preguntas sumamente válidas, dignas de responder, así que se queda conmigo. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por instruirnos en el tema. Chicos, ¿la casa de los famosos qué?